Ok, muy bien. Hola a todos. Primero que nada, pues pasamos por una circunstancia y una situación complicada hoy en día con todo el tema del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. En tiempos de pandemia que los peruanos estamos pasando y necesitamos dedicarnos justamente a los temas de salud y de economía y no estar enfrentando, tenemos que soportar, ver y tolerar los enfrentamientos de los políticos. Lo rechazo rotundamente. Hoy tenemos un webinar especial, preparado especialmente solo para tratar sobre las vacunas en el Perú. ¿Dónde estamos en el tema de las vacunas? Y estarán con nosotros nada menos que dos miembros principales del Comando Vacunas, que todos conocemos porque estos dos señores se han organizado uno de los programas más exitosos que ha tenido el país, que son los Panamericanos. Quiero agradecerles a los dos, a Carlos Nehaus, a Jaime Reuchel, de que estén con nosotros. Y vamos a empezar con Jaime, que va a tratar sobre la función del Comando Vacuna. Y luego entrará Carlos Nehaus, vamos a empezar con Carlos Nehaus, perdón. Y luego vamos a entrar con Jaime. Reitero mi agradecimiento a los dos de que estén aquí con nosotros en momentos tan complicados y explicando. Y además, debo agradecerles en nombre de la ciudadanía, si puedo hacerlo de esa manera, por estar trabajando para que la vacuna en el Perú venga lo antes posible para beneficio de los peruanos. Muchas gracias. Adelante con Carlos Nehaus. Que me den el habla, por favor. Ya estamos. Buenas tardes con todos ustedes y muchas gracias, Pepe, por la invitación. Y acá estoy con Jaime, con quienes somos amigos desde hace muchos años, épocas universitarias y quizás un poco más. Y Jaime fue un puntal en los Panamericanos. Él me apoyó personalmente, fue mi asesor principal, casi desde el principio. Sufrimos juntos y al inicio, y bueno, al final pudimos de alguna forma celebrar los Juegos y en fin. Pero ahora la vida nos encuentra en otra circunstancia. Esto nace un poco, y quiero precisarlo porque hay mucha confusión entre por qué, qué hacemos, dónde estamos, etc. Raúl Delgado Sayán hizo hace como en mayo, hizo un artículo, varios artículos, y fue invitado a varias reuniones, porque señaló que mientras todos estábamos, digamos, preocupados por las camas, por el hecho que los respiradores, el oxígeno, los migrantes, etcétera, muy poco se estaba pensando en la vacuna, que finalmente debe ser lo que nos permitiría terminar con esto. Así que por ahí logramos, nos invitaron a Raúl, a Antonio Prato, a Luis Suárez, Luis Suárez Ognio, que ahora está de viceministro de Salud con la ministra Pilar Macetti, y que Luis Suárez ha organizado campañas de vacunación exitosas en el Perú. La verdad, pero esta no es tan grande que rebalsa varias veces lo que se ha venido haciendo en el pasado. Y bueno, lo que se hizo en ese momento fue hacer sonar las alarmas, ¿no? Porque ya otros países empezaban a mover y de lo nuestro no se sabía nada. Quizás el hecho de
haber, digamos, puesto esta situación en el aire, pues la gente se empezó a preocupar. Y el Comando Vacuna se formó por este programa de televisión, ¿no? En un canal de cable, y al día siguiente salió una carátula de Perú 21 que dijo, se ha formado el Comando Vacuna. Nadie había pensado en ese nombre y ese fue el título que nos puso Cecilia Valenzuela en su carátula de ese día, de hace algún tiempo, en Perú 21, ¿no? Y ahí, bueno, como tal, la gente también nos empezó a llamar, a preocupar, a darnos información, nosotros enterándonos de propuestas que ya tenía el Perú, incluso rescatamos una propuesta de un laboratorio que lo habían puesto hace un mes en el MINSA y no se movía, ¿no? Antonio Prato, que había trabajado internacionalmente ¿no? En Europa del Norte, lo llamaron de ese laboratorio y le dijeron, oye, ¿qué pasa? ¿No? Entonces logramos rescatar del escritorio de algún funcionario, pues, y bueno, ya esa es una de las vacunas que se está cerrando, ¿no? Con un ofrecimiento concreto también para darnos una cantidad de vacunas especiales, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Un buen día nos llamó el canciller, ¿no? Para que, digamos, preguntarnos qué estábamos haciendo. Lo que empezaba, le contamos, entonces lo empezamos a apoyar en algunas conversaciones con laboratorios internacionales, básicamente los que están en Estados Unidos y Reino Unido, para apoyarlos en sentido, pues, acá hay el know-how y el know-who, el saber cómo y el saber quién, ¿no? Entonces, Antonio tenía esas dos cosas y fue muy útil en muchas de las conversaciones iniciales para hacer los contactos que hoy día ya se vienen, ya están, espero, cerrándose, ¿no? Entonces, y un buen día también, pues, el presidente en una de sus tantas charlas por televisión mencionó mi nombre y bueno, mis amigos pensaron que me habían nombrado otra vez en el sector público, ¿no? Entonces yo les dije que para ayudar a mi país no necesito ningún nombramiento. Entonces, y es así, ¿no? Hemos estado ayudando, apoyando, de una manera, digamos, colaborativa, proactiva, ¿no? Hoy día ya existe un decreto de urgencia que se dio hace 2 o 3 semanas que permite al gobierno, digamos, contactar con personas expertas o gente que pueda aportar en este asunto, ¿no? Entonces, acá tenemos una presentación que vamos a ir bien rápido, ¿no? Para que se entienda un poco lo que es esta vacuna. Y podríamos pasar a la siguiente lámina, ¿no? Bueno, las vacunas ya se empezaron a producir, deben haber más de 5.000 órdenes por más de 5.700 millones de vacunas. La población mundial es como 7.300, una cosa así. Y hoy día ya las vacunas no son por prueba y error, sino se diseñan, ya es un tema de biomedicina, ¿no? Ya es un tema de ingeniería donde ya la molécula, los chinos identificaron el ADN, la molécula y la comunicaron al mundo, digamos, en finales de enero de este año, y con eso ya todos los laboratorios se pusieron a trabajar, ¿no? Vamos a la siguiente página. ¿No? Bueno, la biomédica
abarca bastantes campos: inmunoingeniería, que es las vacunas, biomateriales y tecnologías regenerativas, robótica biomédica, tecnología del cáncer, ingeniería cardiovascular, modelado de sistemas. Hoy día pues ya se opera con una maquinita y ya la cirugía ya no es intrusiva, ¿no? Entonces hay bastante biotecnología. Siguiente página, por favor. ¿No? Estos son los que, digamos, los grandes inventores, ¿no? Están desde Pasteur, ¿no? Hartheim, Sabin, Salk, etcétera, ¿no? Que mucho era, pues, por prueba y error, ¿no? Y encontraban, pues, las vacunas. Se sabe, incluso hay muchos descubrimientos últimos, pues, que buscando un resultado encontraban también otras propiedades, como en algunas pastillas, ¿no? Seguimos. Bueno, acá es un poco lo que ya he mencionado anteriormente, ¿no? Y seguimos, vamos a la siguiente página. ¿No? Bueno, las vacunas, yo estoy en el camino, he estado aprendiendo, tomando clases, digamos, son proteínas, consisten en proteínas alteradas del virus SARS, ¿no? Estos son las derivaciones de las vacunas de las distintas gripes que han habido en el pasado. Entonces, incluso en algunos casos, como en la de Oxford, por ejemplo, la fundación de Gates, de Bill y Melinda Gates, habían donado a Oxford para que haga una investigación sobre una vacuna distinta para otro propósito, o el tema de la gripe, pero pararon la investigación y continuaron con la vacuna para el COVID, ¿no? Porque esto era urgente. Entonces, digamos, esta gente, los de Oxford, han empezado ya en abril a trabajar y son entre los que están más adelantados. Ahora vamos a ver un poco, bueno, en las preguntas quizás un poco el problema de que ha sucedido, ¿no? Seguimos. Esta es un poquito la foto de cómo están la situación de las vacunas. La fase 0 es la fase preclínica, que es en laboratorios, que se hacen con primates o con roedores, ¿no? Y no, y digamos, una vez que se aprueban estos, se aprueban por las autoridades competentes, pasan a la siguiente fase. O sea, en la fase clínica o preclínica hay 142 vacunas. Nuestra vacuna peruana estaría ya pasando de fase 0 a fase 1, ¿no? En fase 1 ya es en humanos, y hay 12 laboratorios y son por lo general con 10, 20 o 30 personas, pues quieren ver un poco la respuesta inmunológica y la dosificación y temas de seguridad, ¿no? Una vez que pasan a la fase 3, a la fase 2, ya estos son estudios más amplios, ¿no? Porque se supone que ya quieren validar los datos más estadísticos, ¿no? Sobre todo en si es una dosis o 2 dosis, cuántos miligramos, ¿no? Y después cuán segura es y los efectos, pues, colaterales que puedan existir. Hoy día la información que se tiene al 3 de septiembre es que hay 10 vacunas que ya están en la fase 3, ¿no? Esa gran escala ya estamos hablando de miles de personas, 30.000, 40.000, 100.000, ¿no? Para ver, pues, cuál es la respuesta de la gente. Ya dan mayores valores estadísticos, ¿no? Y ya de alguna forma se va a saber si
la efectividad, ¿no? La información que tenemos es que para que las vacunas continúen, se aprueben, tiene que por lo menos tener un 50% de efectividad, ¿no? Muchas de estas vacunas están muy por encima del 50%, porque un poco, como decíamos, tiene diseño, ¿no? Pero se espera que la fase 3 esté terminando en octubre o noviembre, ¿no? Para ahí inmediatamente ser aprobadas por las autoridades respectivas de cada país y autorizada su distribución, ¿no? Entonces, podría ser que a partir del primer trimestre, en algún momento, muchas de estas vacunas que ya se están produciendo entren al mercado y a distribuirlo. Nuestro objetivo es estar entre los primeros de la fila, ¿no? Siguiente, ¿no? Es un poco los laboratorios que están involucrados, ¿no? Al lado derecho ustedes van a ver pues las vacunas que están ya casi en fase 3, ¿no? Son muchos de los que ya se están escuchando, ¿no? Sinovac, Sinopharm y CanSino son chinos, ¿no? CanSino es Canadá con China, ¿no? Bueno, la Moderna, que es americana, y bueno, ahí los chinos son un poco los que más han avanzado, pero ya AstraZeneca, Johnson están con bastantes avances. Ya en el Perú, además de de CanSino, perdón, de la Sinopharm, hay otras vacunas de las que están aquí en la lista que están entrando, que ya han contactado laboratorios peruanos para hacer los estudios en el Perú. Lamentablemente estamos en un ranking que no nos gustaría estar, pero lo bueno dentro de lo malo es que somos, digamos, un país atractivo para que se venga a hacer las pruebas, ¿no? Continuamos para darle un poquito de espacio a Jaime también. Bueno, estos son los tipos de vacunas, es una clasificación un poco más de orden científico, pero hay vacunas genéticas de vector viral, ¿no? Las que se están trabajando más acá en el Perú es la de vector viral, que lo que hacen, si ustedes habrán visto el diseño del bicho el virus, es que tiene unas patitas. Entonces, esas patitas son las que se meten, digamos, al centro de la molécula y ahí empiezan a hacer daño. Entonces, lo que se tiene la capacidad de estas vacunas es eliminar esas patitas para que no contagie, ¿no? Continuamos. La patita. Sí. Bueno, son ya un poco los esfuerzos que están haciendo. Por ejemplo, BARDA, que es Biomedical Research, Advanced Research Development Authority, es americana, que ha recibido fondos, ¿no? Y han comprometido $1.200 millones para AstraZeneca para hacer 300 millones de dosis en fase 3, ¿no? También ya hay varios países que están usando esta vacuna, ¿no? Seguimos. ¿No? Estas son, bueno, las que también están en este acuerdo, ¿no? Como ustedes verán, hay mucha inversión ya de los laboratorios en el desarrollo, más que en el desarrollo, en la producción de las vacunas, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué están empezando a producir si todavía no hay la aprobación? Por el hecho de ser un diseño, ya más o menos se sabe el resultado,
y que muchas de estas vacunas van a pasar la valla. Algunas van a tener algún problema en el camino, pero digamos, van a pasar la valla con algunas diferencias, pues unas 80% de efectividad, otras 90%, etcétera. Entonces, para cuando ya se dé el ok, ya estas se empiezan a distribuir, ¿no? Continuamos. Y bueno, la AstraZeneca también, la Unión Europea está comprometiendo 400 millones de... AstraZeneca es anglo-suizo, digamos, ¿no? Están trabajando ellos en, digamos, de común acuerdo, ¿no? Y creo que hasta aquí me tocaba avanzar, así que Jaime, te paso la pelota para no sé cuántos minutos te he dejado, pero continúa. Muchas gracias, Carlos, muy gentil. Le vamos a pasar el micro a Jaime, pero tengo una pregunta acá que es un poco graciosa, pero sincera. En la fase 1 que has mencionado, ¿no? Donde que se hicieron la evaluación con los primates, acá hay una pregunta que si ahí habían algunos políticos nacionales. Lamentable, no creo, pero una buena idea. Bueno, adelante. Ya, Jaime, te toca a ti. Paso. Apagado. Ya, ok. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Aquí tratando, bueno, metiéndome en una nueva aventura con Carlos y tratando de colaborar un poquito con el país y mover un poquito también a ayudar a que el gobierno haga lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es conseguir las dosis de las vacunas. Si podemos pasar al slide. Y un poco me hace recordar el tema, ahora que estoy un poco en esto, amigos me preguntan, oye, hay 4 formas de vacunas, ¿no? La genética, la de proteínas, la del vector viral y la que han debilitado al virus. ¿Cuál te pondrías tú? ¿Cuál crees? Yo le digo, creo que con la que han noqueado al virus, esa no me gustaría mucho porque de repente no lo han noqueado lo suficiente. ¿No? Pero la verdad es que todas las vacunas son muy buenas y es lo que se está estimando. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el Perú? O sea, lo que tenemos que hacer en el Perú es avanzar y asumir riesgos, ¿no? Y eso es lo mismo que han hecho en otros países y nosotros simplemente tenemos que hacer lo mismo. Es decir, tratar de conseguir las dosis lo antes posible. Aquí se está muriendo muchísima gente y eso es lo principal y eso es lo que se tiene que preocupar el gobierno. Traer las dosis y distribuir con la logística más adecuada posible para llegar a toda la población del Perú. En un principio, tratando de vacunar a un 20% la población de riesgo y los que están en primera línea, y luego, o sea, las policías, el personal médico, etcétera, y luego a un 70% que es lo que se ha calculado. El avance ha sido enorme, como hemos visto y lo que ha explicado Carlos, y se estima que, pues, como se ha dicho, que ya en octubre, noviembre, entre octubre y noviembre, es decir, el próximo mes es octubre, en este trimestre, muy fácilmente podrían comenzar a vacunarse muchos de los países que han adelantado dinero y han apostado a obtener las dosis. Siguiente, por favor. Ok. La única forma, o sea, hemos hecho aquí medidas de contención, hemos obligado a la población a que se cuide en sus casas, todos los que pueden, y por supuesto, esto ha afectado tremendamente a la economía. Y todo lo que podamos hacer de este tipo de medidas son simplemente paliativos, ¿no? No son, son amortiguamientos paliativos, pero no es algo que realmente va a lograr eliminar el virus y que volvamos a disfrutar de la vida que teníamos antes de marzo de este año.
La única forma de lograr eso es a través de la vacunación. Y para esto consideramos que el sector privado debe contribuir y tratar de ayudar al gobierno en la gestión que va a hacer para obtener las vacunas y también para inocular a la población. La forma más importante de obtener las dosis es a través de convenios bilaterales. Es decir, todos han escuchado lo del tema del COVAX, pero nosotros estimamos que eso del COVAX, que es un acuerdo multinacional, va a estar listo a partir del segundo semestre del próximo año. Y nosotros necesitamos acá las vacunas con un objetivo específico, tratar de que las vacunas estén aquí y comenzar a vacunar como objetivo a partir de enero de este año, del 2021, perdón. Siguiente slide. Ok. ¿Qué ha dicho ¿Por qué es tan importante esto? Todos sabemos la importancia, pero sin embargo, para hablar de números específicos, por ejemplo, Julio Velarde ha establecido como presidente del Banco Central que cada semana de confinamiento le cuesta a la economía del Perú aproximadamente 2.500 millones de dólares. Por eso es que otros países como Estados Unidos y los países de Europa están invirtiendo y están colocando dinero. Ya hemos visto que ellos en Estados Unidos a través de BARDA ha asegurado dosis a partir de octubre de este año. Ha metido aproximadamente 5.000 millones de dólares en diversos tipos de vacunas y laboratorios. Se estima que en el Perú necesitaríamos más o menos 1/10 de esta cantidad. O sea, con una cantidad de 500 millones de dólares que el Perú perfectamente puede manejar, simplemente con una emisión de bonos o con cualquier tipo de endeudamiento que es perfectamente factible para el país. Y podemos cubrir todas las vacunas que se necesitan para la población, por lo menos para un 70% de la población, que son 22, 23 millones de peruanos. Entonces, sin embargo, lo que tenemos que tener es contratos y acuerdos específicos firmados y donde se ha adelantado el dinero. Siguiente slide, por favor. Nosotros estamos en contacto con el gobierno tratando de hacer las recomendaciones, sugerencias, y creemos que se debería formar un grupo más específico, público-privado de expertos, parecido un poco a lo que se hizo el comando COVID. La labor de este grupo de expertos debe ser planificar y actuar de inmediato en el análisis de los proyectos de los laboratorios, seleccionar, ¿no?, un portafolio de vacunas, establecer un plan estratégico, incluyendo la logística. La distribución de esta vacuna va a ser bien compleja. Nunca ha habido una campaña similar en el Perú con la magnitud de dosis de vacunas que se van a tener que colocar. Siguiente slide, por favor. Ok. Nosotros consideramos que el plan estratégico debería incluir por supuesto, un apoyo presidencial, que ya el presidente ha hablado en este sentido, ¿no? Promulgar los dispositivos de emergencia. Esta presentación la teníamos hace varios días y, como hemos visto, insistiendo con este tema y con las autoridades, acaba de publicarse, como seguramente ustedes han escuchado, el decreto de urgencia 110, que se acaba de publicar el día de ayer, y lo vamos a ver acá al final de la presentación muy brevemente. También debería haber un comité especializado justamente en las vacunas, o sea, de repente ampliando lo que nosotros estamos aportando. Y el MINSA debería trabajar de la mano con el sector privado. Queremos que haya una gestión eficiente en el MINSA, y el MINSA tiene una serie de situaciones que consideramos que podría ayudarse bastante en estrategia y en logística por parte del sector privado. Queremos asegurar la capacidad de las entregas, negociar las condiciones con los laboratorios, precios y oportunidades, y especialmente el número de dosis. Para eso hemos hablado y hemos estado en contacto también con embajadores del Perú en el extranjero y viceversa, embajadores
de otros países que tienen los laboratorios aquí en el Perú, tratando de que se canalicen todo este objetivo y se logre, ¿no? Siguiente slide, por favor. Aquí en el Perú existen inmunizaciones anteriores, hay una ley general de vacunas, hay una dirección de inmunizaciones en el MINSA, existe un comité técnico consultivo y comités asesores. O sea, existen una serie de dispositivos. Sin embargo, el dispositivo tal vez el principal, que era poder comprar a riesgo, con capital de riesgo, no existía, ¿no? Siguiente slide, por favor. Entonces, debemos tener en cuenta que esto es como una campaña que hay que hacer muy fuerte, con una organización ejecutiva, tratar de contar con la vacuna primeramente a la población prioritaria, como hemos mencionado, que se calcula entre 6 y 7 millones de personas, y seguidamente cubrir los aproximadamente, por lo menos unos 22, 23 millones, o sea, 70% de la población. Con eso estaríamos bastante bien, y si es posible vacunar al resto de los 33 millones que quedaría, o sea, los más o menos 9, 10 millones que quedarían, pues adelante. Para eso hay que identificar los tipos de vacunas y crear un portafolio, que es lo que habíamos mencionado. Siguiente slide, por favor. O sea, hay distintos costos de vacunas, ¿no? Seguramente todos han escuchado los precios que se han estado adelantando. ¿Y por qué? Porque tienen distintos costos de desarrollo. Hay 4 esquemas de vacuna, como ha explicado Carlos, que implican distintos costos. Hay unas vacunas que van a requerir una dosis, otras 2. La mayoría aparentemente va a requerir de 2 dosis. Y hay costos de oportunidad, hay temas de oferta y demanda. Se estima, como vamos a ver creo en el siguiente slide, que los costos deberían estar entre 4 o 5 dólares y 30 a 35 dólares, la mayoría de los laboratorios. Podemos ver sí, entre 5 y 35 dólares. Hay unas vacunas que se han mencionado, como la de Sinopharm, que se ha adelantado a un precio bastante alto de 144 o 145 dólares. No entendemos un poquito la razón, ¿no? Pero en realidad la gran mayoría están entre 5 y 35 dólares por dosis. Ese es el estimado que hay. Si esto lo comparamos con un costo de una prueba molecular, que seguramente varios se han realizado o conocen de personas que han realizado, estos están cobrando entre 400 y 450 soles, o sea, más de 100 dólares, simplemente para que a uno le digan si tiene o no tiene el virus. Y sin embargo, pues la comparación con una vacuna que eliminaría la posibilidad de enfermarse y posiblemente de morir, pues no hay punto de comparación. O sea que realmente el precio no debería ser un issue, no debería ser un tema, ¿no? Simplemente conseguir la vacuna y eliminar el virus. Adelante. Ok. Las vacunas son, como se ha mencionado, una realidad por la ciencia, es la mezcla de la ingeniería biomédica y la medicina. Y la gente está sumamente angustiada en el Perú. El gobierno, consideramos, y los medios de comunicación deberían indicar, ¿no?, para sufragar la angustia que existe, que esto estamos bastante tranquilos de que va a ser una solución definitiva. Y así podemos planificar el desarrollo, el crecimiento, ¿no?, y garantizar una pronta recuperación a como estábamos antes de marzo de este año. Adelante. Siguiente slide, por favor. Aquí ya solamente vienen los anexos de normatividad de vacunas, y podemos pasar rápido uno y uno, que son 3, 4 más o menos. Ahí se va a mencionar justamente la Ley General de Vacunas, la resolución del Comité Consultivo, el siguiente. El Comité de Expertos que existía, siguiente slide. La Comisión Multisectorial que se creó hace poco para conducir
negociar y suscribir los acuerdos liderados por la Cancillería, que es con quien hemos estado bastante en contacto. Y si finalmente, el siguiente, este es el DU, decreto de urgencia, que acaba de salir publicado el día de ayer, que se ha estado conversando en los últimos días, que es el que nosotros consideramos fundamental para que el gobierno pueda incluir y considerar capital de riesgo para dar los adelantos. Los laboratorios con los que hemos conversado y para asegurar las dosis y suscribir los contratos y convenios piden usualmente un 20%. Si hacemos un cálculo de 10 millones de dosis, 10 millones de personas para vacunar con 20 millones de dosis, y AstraZeneca tiene un costo entre alrededor de $4, casi 5, estamos hablando de 80 millones de dólares, más una merma de 10%, 88 millones, un 20% serían más o menos 18 millones de dólares, ¿no? Ese es el tipo de capital que hay que arriesgar y que hay que poner. Y este decreto de urgencia, felizmente ya se fue publicado el día de ayer. Y siguiente slide, el último, por favor. Es muy apropiado, muy necesario, no solo para la adquisición, sino que contempla la logística, la conservación, distribución de las vacunas, cadena de frío, etcétera. Lo excluye de la ley de adquisiciones y contratación del Estado, o sea, va a permitir que los funcionarios y el MINSA puedan firmar y suscribir los contratos. Invita a participar a la Contraloría y a la OCE, el organismo de compras del Estado. Le da marco presupuestal y abre las puertas a la participación del sector privado, quien va a poder también contribuir, financiar, cofinanciar, inclusive hasta contribuir con capital de riesgo, ¿no? Que es lo que hemos estado también haciendo algunas conversaciones. O sea que este permite pues abrir, y hay que concentrarnos, como dice Pepe, en lugar de tantos problemas y tantas situaciones que hay de este tipo, concentrarnos en la prioridad fundamental, que es conseguir las dosis y comenzar a vacunar al Perú para evitar tantas muertes que existen. Sí. Y finalmente, el último slide. Gracias, y estamos aquí para cualquier pregunta o cualquier duda que exista. Muy bien, muchas gracias, Jaime, muy interesante. Tengo muchísimas preguntas y quiero cumplir con todas, porque eso es la finalidad de esta reunión. Y voy a empezar de acuerdo como las he recibido. Y adicionalmente, y voy a iniciar con una mía, y perdóneme que sea así, pero creo que es importante saber con precisión si es posible, porque no sé si eso va a ser fácil de determinar. Este decreto de urgencia que se ha dado, que parece que lo hemos dado un poco más tarde de lo que deberíamos haber hecho, porque si no hubiese habido una presión, no solamente de la ciudadanía, sino de gente como ustedes, que yo conozco, que han estado presionando, ¿en qué nivel tenemos nosotros de cola, si quieres llamarlo así? ¿Cuánto tiempo va a significar el que no hayamos hecho el pago correspondiente en el momento adecuado? La pregunta puede contestarla cualquiera de los dos, el que quiera. Creo que se la dirijo pues a Carlos, para que Jaime descanse un poquito. Carlos, ¿qué opinas? Mira, felizmente no hemos perdido nuestro turno en la cola, y creo que esa es una buena noticia, ¿no? Porque la gente de este laboratorio ha hecho una deferencia especial con el Perú para darnos, pero sí, incluso ya se le mandó la carta de intención para que digamos, para separar la producción. Se está tratando que sea esto en marzo, ya esta vacuna que llegue en marzo. Ojalá se pueda tener antes. Lo que va a suceder es que hay países pues que están entrando han apuntado a varias vacunas y quizás no las vayan a usar todas, o de repente las quieran guardar en stock para la siguiente temporada de vacunas. Esto lo vamos a ir viendo cómo se desarrollan los stocks, ¿no? Pero creo que ha sido útil, incluso veníamos trabajando con el MEF, o sea, veníamos
trabajando plan A y plan B, ¿no? El plan A era conseguir una garantía de las empresas para el sector privado para que refrende digamos, al MEF, ¿no? Le dé la tranquilidad que si fallaba la vacuna, el sector privado asumía el riesgo. Era un riesgo calculado porque ya Slim y muchos empezaron a aceptar la vacuna, o sea, a mandar a producir, pero siempre hay un riesgo que lamentablemente nuestra legislación no, digamos, no permite estos casos, ¿no? Y más aún, cuando ha habido incluso con un decreto de urgencia para que se compren ventiladores, mascarillas, y todos sabemos que era como la bolsa de valores, ¿no? Que subía y bajaba los precios, y si comprabas a la baja, pues felicitaciones, y si comprabas al alza, pues te caían, te cae la Contraloría, y los mismos que iban a tener que firmar la vacuna están procesados por el tema de ventiladores, pues que ha habido una gran fluctuación de precios. Entonces, incluso tuvimos conversaciones con el defensor del pueblo para que, digamos, inste a que se saque un decreto de urgencia y coordinando con la Contraloría, pues para que no que haya control concurrente, tal como hicimos en los Panamericanos, para que el funcionario que asume este riesgo, pues no tenga que ser enjuiciado pues luego, ¿no? Ya que todos los países ante esta situación atípica, pues todos los países se mandaron a comprar a riesgo, ¿no? Me imagino. Gracias, Jaime. Gracias, Carlos. Les voy a pedir a los dos, voy a ir pregunta por pregunta. La pregunta va para Jaime, después va para Carlos, para ir contestando de esa manera, agradeciéndoles de antemano que sean los más resumidos posibles. Resuman al máximo su respuesta para poder, porque tengo muchas preguntas. Entonces, la primera, dice así: ¿esta crisis política afectará su trabajo y gestión de vacunas de ustedes? Para Jaime Reuter. Bueno, nosotros realmente tenemos que tratar de estar al margen, ¿no? de esa situación. Y nosotros tenemos que seguir tratando de que el gobierno se concentre y las autoridades se concentren en obtener las dosis de vacunas. Así que por nuestro lado, esperemos que no haya nada. Por supuesto, vamos a ver cómo se desarrolla la situación en el Congreso. Pero la verdad que un cambio de gobierno, no se trata ahora si uno está de acuerdo o no con el gobierno, pero un cambio de gobierno sería terrible y nosotros tenemos que concentrarnos en conseguir las dosis. A ver, yo respondo rápido. Espero que no. Y hoy día en la mañana he estado hablando con funcionarios en Cancillería y siguen. El único retraso era porque alguien tuvo que ir a atender a un tema de un pariente que con problemas de COVID. Pero espero que no. Ya, me parece bien si los dos tienen algo que decir, pero prefiero que resumamos la pregunta cada uno para poder cumplir con todas las que tengo acá, por favor. Gracias. Siguiente pregunta para Carlos. ¿Cuál es el motivo por el cual en toda la presentación que se ha realizado no se habla de la vacuna rusa tan promocionada por su gobierno? Primero, porque esa vacuna ha aparecido de la noche a la mañana y sí sé que han contactado a las autoridades peruanas y las autoridades peruanas están pidiendo toda la información médica para poder evaluar. Buena contestación. Seguimos adelante. Ahora para Jaime. ¿Con cuáles laboratorios estamos negociando y cuándo estarían disponibles al alcance de todos? Creo que el tema de los laboratorios se ha mencionado. Ahora, ¿cuándo estarían disponibles al alcance de todos? Es una pregunta para Jaime Reuter. Sí, yo creo que no es muy bueno hablar de laboratorios, negociaciones de laboratorios específicos porque justamente hay negociaciones de por medio, ¿no? Pero sí un poco de las dosis que se están asegurando y se están tratando de asegurar y firmar.
Yo pienso que si se hacen las cosas en forma eficiente y rápida, podríamos estar tratando de vacunar a partir de enero, febrero del próximo año. Definitivamente en el primer trimestre. Pero Una hay que pregunta apuntar como adicional. objetivo eso. Una pregunta adicional mía. Una vez que el dinero lo tengamos disponible, ¿ustedes van a escoger a qué laboratorios o van a escoger 3, 4 o solamente uno? ¿Cómo va a ser? No, eso tiene que ser un portafolio, ¿no? Porque siempre hay vacunas que van a ser más efectivas, más eficaces, por ejemplo, con cierta población dependiendo de la edad. Entonces, lo mejor es distribuir un poco el riesgo y agarrar un portafolio, como han hecho los países desarrollados, de un portafolio de 3 o 4 vacunas, ¿no? Y simplemente para añadir un tema del caso de la vacuna rusa. El problema con la vacuna rusa es que no ha compartido los resultados de sus ensayos clínicos y sus laboratorios, como sí han hecho otras vacunas. Entonces, un poquito eso es lo que genera las dudas con el tema ruso. Gracias, Jaime. Pregunta para Carlos. Si las pruebas o ensayos no se practican a mayores de 65 años, como el que habla, como morbilidades es una palabra que es con dos enfermedades, o sea, en lugar de una, dos enfermedades, que son los que más se complican. ¿Cómo los van a vacunar? ¿Sin probar antes la vacuna en ese segmento de la población? Pepe, no te preocupes, también van a hacer ensayos. Yo también estoy en esa categoría, así que... Sí, yo sé, los tres que estamos en esa categoría. Sí, yo ya me preocupé, averigüé. Lo que pasa es que han estado haciendo entre 20 y 55 y cosas por el estilo, pero ya están también haciendo ampliando, ¿no? Sí, la idea es hacer hasta los 78 años, en principio, los ensayos. Ya. Sigo con Carlos porque hay una pregunta específica para Carlos. Dice así: ¿qué significa vacunas sintéticas y no como las anteriores de virus atenuado? Ya, técnico, a ver, voy a hacer una respuesta, no soy científico, ¿no? Pero ya el virus está identificado y es un proceso de bioingeniería, no es un proceso de prueba y error, ¿no? En que van tanteando, van mezclando, etcétera. Entonces, ya se conoce, digamos, bien la molécula y sobre eso se desarrolla la vacuna. Ya es un proceso biomédico con ingeniería que hace que esto se pueda avanzar mucho más rápido y que ya no hayan las incertidumbres de prueba y error que existían tradicionalmente, ¿no? No sé si he podido responder así, pero un médico quizás podría ser más eficiente que yo en esta respuesta. Gracias, Carlos. Para Jaime, en estos días iniciarán las pruebas con peruanos. Se han inscrito muchos voluntarios. Me preocupa un tema ético. ¿Cuánto saben los voluntarios de los riesgos de efectos colaterales? En alguna medida son conejillos de Indias. AstraZeneca recientemente detuvo las pruebas por un caso con efectos nocivos inesperados. ¿Se hará alguna advertencia a los voluntarios? Jaime. Sí. Para complementar la pregunta anterior rápidamente, el virus atenuado es una de las 4 formas que hay del desarrollo para todas las vacunas, tal como se explicó al comienzo de la presentación. O sea que es una de las 4, o sea que hay otras 3 complementarias, otras 3 formas. Lo del tema acerca de los riesgos que hay y si se le ha advertido a la población, cada persona suscribe, ¿no? un acuerdo y ahí se explica. Y aparte de eso hay un seguro médico, ¿no? Que en este caso con el que se ha empezado con Sinopharm es hasta $500,000, tengo entendido. Lo que ha sucedido con el caso de AstraZeneca es un caso de una mujer en Inglaterra, de miles de casos. Y lo que se está viendo inclusive es que podría ser un evento coincidente, o sea que
con o sin vacuna, puede ser que esa persona efectivamente iba a desarrollar esta mielitis, o podría haberla tenido ya inclusive un poco antes. O sea que eso es lo que se está investigando, pero vemos pues que hay transparencia y muy inmediatamente se ha notificado, y es un caso de miles, ¿no? Gracias. Hay una pregunta para ti, Jaime, también directa, que en gran parte se ha contestado, que dice, ¿hay un estimado del costo individual de la vacuna o un rango de valor? Creo que ya lo contestaste. Sí, ¿no? La mayoría de las vacunas, como hemos visto... ¿Puedo agregar una cosa a esa pregunta? Quisiera agregar yo. ¿Cuál es la posición del gobierno con respecto a que esa vacuna para quienes sean vulnerables económicamente sea gratuita? ¿Hay algo de eso? Sí, lo que hemos sugerido y creemos que el gobierno lo tiene que tomar así es que las vacunas sean gratuitas para todos. O sea, no debería haber ningún costo para ninguna parte de la población. Y las vacunas, como decimos, va a costar la mayoría entre 5 y $35 por dosis. Y entonces... Pero se está pagando con nuestros propios billetes, ¿no? Somos sí, nosotros pues, los que pagamos. Ya, así es. Para Carlos, considerando la producción de vacunas estimada y descontándoles los compromisos de entrega existentes, ¿cuándo estiman que las vacunas empezarán a estar disponibles en el Perú? Bueno, hoy en la mañana se estaban cerrando con algunos laboratorios, aparentemente cerca de 3 o 4 millones. También que podrían estar el primer trimestre. Hay esta vacuna grande que nos están ofreciendo 10 millones, ¿no? Que se harían en marzo, y la del COVAX Facility, que es un poco la multilateral, es así, esa va a cubrir hasta 6,5 millones de la población, ¿no? Y esa se va a demorar un poco más. En el camino pueden haber, hoy día me llega una información de alguien que quiere negociar 5 millones de vacunas para el Perú, que llegarían, la promesa es que dicen que llegan en diciembre, pero eso, eso no creo que sea tan cierto. Pero yo lo que quiero es, ok, asumamos que ya tenemos la vacuna llega al aeropuerto. El problema empieza ahí. Hoy día el mayor problema es que la vacuna llegue, se distribuya y se aplique. Entonces, en este momento ya estamos preocupados por eso. Hemos levantado un inventario de 160 ubicaciones de frío y congelado. Si alguien tiene capacidad de frío y congelado, que por favor pásame el dato para que les llegue el formato para que se matriculen y poder poner esa información al gobierno. Pásame tú cuáles son esas necesidades para yo trasladarlo también a todos mis relacionados. Perfecto. Eso se está trabajando en el tema de geolocalización, con un software que ha donado la Sociedad de Industrias, que estamos incluso trabajando. Hay una universidad americana que está ayudando para que esto, digamos, se pueda utilizar, y hemos estado trabajando esta semana en eso para poder ubicar no solamente a los que hay que vacunar, sino la capacidad logística del Perú, y eso está avanzando también. El otro tema que también se está poniendo es la disposición para centros de vacunación. A mí me toca los centros comerciales. Los centros comerciales se están ofreciendo para que la gente se vacune, y también estamos presionando para que se ejecute un PMO, para que haya un PMO, un Project Manager, una central digamos, de proyectos, digamos, para que se mapee todas las acciones que hay que realizar
para que llegue, pues, para que poder, desde que se recibe hasta que se inocule, pues, todos los pasos que se tiene que ejecutar. Se está levantando la información para que eso exista y es probable que ya este PMO se esté instalando la próxima semana. Y ahí no es tema solamente de la vacuna del Ministerio de Salud, es un tema de la operación logística más grande que va a haber en el Perú, porque si se trata de vacunar al 80%, 70% de la población 2 veces, imagínate, vamos a tener que prepararnos para 50 millones de vacunazos, digamos, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros estamos presionando, digamos, sugiriendo para que se haga y poco a poco, pues, las autoridades se están haciendo, porque este es un operativo más grande que los panamericanos, que teníamos 1.500 acciones y lo logramos hacer. Entonces, esto sí es importante. Disculpa que no me he dejado interrumpir, pero quería terminar la idea, si no me quedaba sin la secuencia lógica de lo que te quería decir. Listo. Gracias, Carlos. Aquí tengo una pregunta que seguramente es de un amigo de Jaime Reus, que dice: ¿cuándo nos vamos a vacunar los mayores de 65 años, donde está incluido Jaime Reuche? Sí, creo que bueno, ya se contestó, ¿no? Recién con las justas, ¿ah? Sí, sí. Pero aquí va otra pregunta para ti, Jaime. ¿Se podría empezar a vacunar a partir de enero de 2021? A pesar, creo que se contestó también eso, pero no importa. Contéstalo de nuevo, por favor. Bueno, yo creo que deberíamos tener eso como objetivo, ¿no? Pero como acaba de mencionar Carlos, probablemente hasta ahora, ¿no? Hasta ahora lo que hay es febrero, marzo, empezar a vacunar, pero todavía, acaba de mencionar, justamente estamos conversando todo el tiempo, con la posibilidad de que el gobierno suscriba algún contrato que tenga eso como objetivo. Yo quisiera que eso debe ser el objetivo de tratar de lograr, comenzar a vacunar en enero del próximo año. Gracias. Pregunta para Carlos. ¿Qué opinan del mecanismo COVAX Facility? Bueno, ya lo mencioné, es esto de la fundación de Bill Gates, ¿no? Que es también a través de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En que están matriculados todos los países, inicialmente están todos los países pobres, pero ahora los países de ingresos intermedios. Entonces, hay como 9 laboratorios que hasta este momento, pero creo que va a aumentar, que están poniendo a disposición de COVAX Facility sus vacunas para que se pueda hacer una campaña a todos los países, pues, que no son los países desarrollados donde se imaginan y producen las vacunas, ¿no? Entonces, es bueno, pero se va a demorar. Incluso el adelanto que tendría el Perú sería un 3% de su población, que es grosso modo 909.000 personas, ¿no? Y llegaría a 6,5 millones, o sea, casi al 20% de la población. Y para que todos los que estamos mayores de 65, iba a decir de 25 que también, ¿no? Pero todos somos del grupo de mayor riesgo con los que se va a empezar a vacunar. O sea, fuera de los que están en la primera línea, que son los médicos, enfermeros, personajes administrativos de las clínicas, policías, soldados, serenos, bomberos, están los mayores y los que tienen la morbilidad, digamos, que tienen diabetes o otras cosas que digamos, son riesgos, ¿no? Cáncer, etcétera, ¿no? Que tienen que ser vacunados, ¿no? Gracias. Eso es. Pregunta para Jaime, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes el papel del Ministerio de Salud? ¿Hay realmente interés en trabajar en asociación con el sector privado para el manejo de las vacunas que se están planteando? Dice, hay que respuesta auténtica, dice acá. Sí, a ver, yo les cuento
el lunes o martes hubo una reunión que nos convocó el primer ministro, donde estuvo la ministra de Salud, estuvo el canciller, representantes del MINSA, de la OMPE y algunos funcionarios. Felizmente reunión virtual, ¿no? Y el Ministerio de Salud hizo una presentación en varios aspectos y sí estaba en el papel apoyo del sector privado, ¿no? Entonces, porque reconocen que esto excede sus capacidades. Lo que sí tenemos que abrirle los ojos es que, además del apoyo del sector privado, esto es multisectorial en el Estado. O sea, definitivamente tiene que estar las Fuerzas Armadas para la logística. O sea, no lo pueden llamar con 2 días de anticipación que se necesita un avión para Caballococha o cosas por el estilo. Todo tiene que estar metido en un planeamiento estratégico donde participen todas las clínicas privadas. O sea, yo solamente del sector privado he recibido expresiones de querer apoyar, ¿no? El tema es cómo apoyar, por dónde apoyo. Yo pienso que felizmente ha cambiado hasta cierto punto la actitud que existía anteriormente, ¿no? Y que creo que todos somos bastante conscientes de eso. Y como menciona Carlos, es muy importante el tema de que exista un PMO, porque hay tantas entidades involucradas y en el gobierno pues no siempre conversan entre sí. Por eso es que exista un PMO, apoyo al sector privado y una cosa totalmente multisectorial. Pero sí hay mucho más acogida y deseos ahora, ¿no? Qué bien. Aquí hay una pregunta para ti, Jaime. Para la influenza es necesario vacunarse una vez al año. Entiendo que ello se debe a la mutación del virus. Cada año la vacuna para la influenza es diferente del año anterior. ¿Cada cuánto tiempo será necesario vacunarse contra el COVID-19? Sí, efectivamente, cada año hay que vacunarse en la influenza y no solamente eso, sino que las cepas que vienen en el hemisferio sur, por ejemplo, son distintas de las del hemisferio norte. Entonces, por eso uno a veces se vacuna aquí en el hemisferio sur, va al norte y le da una tremenda gripe. En el caso del COVID, por supuesto es algo nuevo, ¿no? Es relacionado con el mismo esquema de la influenza, el tipo de virus, ¿no? Sin embargo, pues no sabemos a ciencia cierta. Inclusive, justo estaba leyendo hoy día un artículo bien interesante del New York Times acerca de que cuánto puede durar la inmunidad con una vacuna. Y hay dudas entre que si puede durar 4, 5, 6 meses o algo más. Entonces, eso también va a ser parte importante de si tiene que haber otra vacunación posterior. Lo último que han descubierto con los resultados que estaba leyendo hoy día es que está mutando un poco el virus, pero no tanto como la gente se imagina. Entonces, también dependiendo de la mutación que existe en el futuro, va a depender si se necesita vacunar con qué frecuencia, ¿no? Gracias, Jaime. Pregunta para Carlos. Si bien es cierto, el gobierno va a realizar una campaña en forma masiva a toda la población peruana, lo cual es lo correcto, ¿se va a poder acceder de forma particular pagando el precio respectivo? No. Las condiciones de los laboratorios han sido 2. Primero, que van a dialogar con gobiernos, o sea, no van a haber intermediarios privados, digamos, y laboratorios, empresas privadas que van a vender la vacuna, ¿no? Para evitar los problemas de especulación que puedan darse y bueno, evitar ese tipo de cosas y que se distribuyan gratis a la población, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, yo no me siento cómodo sabiendo que puedo financiar una vacuna que cuesta menos que una prueba rápida, ¿no? Y sí me gustaría aportar a un fondo, ¿no? Donde yo contribuya para la vacuna o sea, digo, bueno, pues si tal vacuna me costó que me pinchen a mí $10, pues pondré
y a mi familia, contribuyo con una familia más para hacerlo, ¿no? Pero esto es un tema ya que el sector público ha asumido que el escenario de que ellos van a vacunar tipo censo. Si disponen de todas las vacunas, la intención del gobierno, al menos en la reunión que yo participé, era que se tuviera ya la suficiente masa crítica como para vacunar en un par de días, un sábado y domingo, otra vez será de verano, que nos inmovilicen, pero esta vez para vacunarnos, ¿no? Ya, gracias, Carlos. Jaime Reuch, ¿vamos a poder vacunarnos a través de los laboratorios privados? Bueno, como la logística que se va a necesitar es que sea de todos los medios, y los laboratorios privados ya tienen una serie de infraestructura, ¿no?, que va a contribuir. Como ha mencionado Carlos, inclusive se va a tratar de poner en centros comerciales y toda la infraestructura que se pueda conseguir. Especialmente que la mayor parte de las vacunas van a ser con 2 dosis. Entonces va a haber que volver o llegar a esa persona la segunda vez. O sea que yo pensaría que sí, la logística tiene que incluir a los laboratorios del sector privado. Y viene otra pregunta inmediata que dice, ¿podrá darse mayor rapidez a la vacuna peruana? Bueno, la vacuna peruana recién está en una fase, está terminando la parte preclínica de animales y tratando de entrar a la fase 1, ¿no? O sea que depende cómo avance con sus estudios y llegue a la fase 3 y pueda ser aprobada. Correcto. Yo he estado en contacto con ellos, hemos tratado de ayudarlos también con Cancillería para que traigan unos técnicos españoles y el gobierno los está ayudando, Indecop y bueno, todos, pero por los tiempos no va a ser pues no va a ser lo primero que llegue, o sea, ojalá llegue hacia finales del próximo año y que sea pues eficiente. Las informaciones son buenas, pero tiene que pasar pues varias vallas, ¿no? Ya, entonces, acá hay una pregunta relacionada que dice que la ministra Massetti dijo que no había forma de saber si se nos iba a vacunar con vacunas chinas, americanas, europeas. ¿Podríamos escoger? No. Yo pienso que si a cada persona se le da la opción de escoger, eso crearía una situación logística casi imposible de manejar, ¿no? Entonces, se va a ver un portafolio de vacunas. Lo que sí puede haber, pensaría, es que dependiendo de que una vacuna sea un poco más eficaz, por ejemplo, para personas mayores de 50 o 60, ese tipo de vacunas es el que le tocaría a uno, ¿no? Pero no creo que haya una opción de escoger así abiertamente. Ya, acá hay una pregunta para Carlos, que es ya creo que explicaste cómo es el tema logístico, así que voy a pasarla de largo. Seguimos, dice, ¿se ha contemplado una posible mutación del virus? Carlos. Que yo sepa, no, como Jaime acaba de mencionar, no hay evidencias, pero todo puede suceder, ¿no? Este es un virus nuevo que nos puede dar sorpresas, o sea que hay que estar preparado y los laboratorios me imagino que saben que esto puede evolucionar como la influenza, así que tienen que estar preparados pues para plan A, plan B, ¿no? Si algo puedo añadir brevemente, justo con lo que estaba leyendo en el New York Times, es que usualmente las mutaciones, afortunadamente para la población, cuando existen mutaciones, la mayor parte de las mutaciones son hacia un virus un poco más débil o un poco menos contagioso en general. O sea que esa es la probabilidad que existe, ¿no? Si es que hubiese. Bueno, acá hay una pregunta un poco desesperanzadora. ¿Por qué tienen tanta esperanza
con que habrá vacunas en el primer trimestre del próximo año? Hace más de 3 décadas esperamos la vacuna contra el VIH y aún no llega. ¿Creen que va a llegar así como está programada la vacuna? Carlos. Bueno, ya la vacuna ya se está probando y ya está existe, mostrando efectividad. Muchas están por encima del 80%. Ya se inició la producción y el VIH no se está resolviendo vía vacunas, sino vía tratamientos que felizmente han aparecido, ¿no? Entonces, debe ser un poco más complicado el VIH, pero bueno, con tratamientos lo están haciendo. E inclusive están saliendo ya muchos tratamientos para la vacuna que están haciendo menos dolorosa digamos, la enfermedad, ¿no? Sí, de repente complementar, el VIH es una enfermedad inmunológica, entonces justamente la propia inmunidad de uno es la que genera los anticuerpos, por eso es que es tan complicado hacer una vacuna del VIH. Y recordemos que ahorita estamos en una pandemia mundial. Jamás había un esfuerzo tan grande de hacer vacunas como en ninguna etapa de la historia como ahora, ¿no? Y efectivamente, como dice Carlos, las vacunas ya están, no es que no existen, ya existen, ya se han colocado, se les están poniendo a las personas. Correcto. Que hay una pregunta técnica. ¿Cómo afecta la estructura ARN de algunas vacunas en nuestro ADN? El que quiera contestar, Carlos o Jaime. Ya, yo no soy científico, pero el ARN es como el ADN de las moléculas, ¿no? El equivalente al ADN de los humanos. Y al probarse en humanos, ya la vacuna, si esa vacuna va eliminando las patitas del virus, como las vemos, y hace que se desaparezcan y se caigan y ya se absorban en el cuerpo, funciona, ¿no? Ya es una respuesta más de un químico o un biólogo para que responda mejor. Ya, gracias. Para Jaime, tomando en cuenta que la vacuna recién estará disponible en el Perú en el segundo trimestre del próximo año, ¿han considerado impulsar que se tengan disponibles las pruebas moleculares rápidas de bajo costo y que no requieren de un laboratorio para obtener el resultado? En Estados Unidos, la FDA ya autorizó a 2. Una utiliza hisopo y tarjeta para el resultado y la otra usa saliva, ambas con un costo entre 5 y 10 dólares. Adicionalmente, parece que en Israel también han probado otra similar a un costo menor, a medio dólar, y el equipo para obtener el resultado a 200 dólares. Con estas alternativas, si se masificaran en el Perú, permitirían reactivar el sector turístico, restaurante, hoteles, etcétera. No, definitivamente. Definitivamente, yo soy un fan de las pruebas en ese sentido, especialmente la de la saliva, ¿no? Que tiene una sensibilidad prácticamente casi como la molecular y a un costo pues ínfimo. Nosotros, y hemos estado tratando de ayudar y todo el mundo ha escuchado cómo en Cayetano Heredia y todo han estado tratando de que les aprueben pues las distintas pruebas que se están desarrollando de ese tipo aquí en el Perú, porque eso es lo ideal, a un costo bajísimo, que uno pueda poner en un contenedor inmediatamente y enviar o dejar en algún sitio y que le den los resultados en media hora o en 45 minutos. Eso es fundamental para ayudar a detener el virus, ¿no? Entonces hay que promoverlo con todo lo que se pueda y es lo que estamos tratando de contribuir en lo que podamos. Gracias, Jaime. Pregunta para Carlos. ¿Es posible que la logística sea realizada por el ejército? Si el ejército ya se está preparando hace tiempo, las Fuerzas Armadas ya están preparándose, por ejemplo, este equipo de geolocalización, ya ellos han empezado a trabajar con esta persona, con esta empresa, y ya ellos están preparados. Lo
que se necesita ahora es integrar estos esfuerzos que está haciendo el ejército con este PMO que se piensa poner para que todos sepan exactamente qué tarea les corresponde, ¿no? Entonces, ahí lo que sí yo quisiera es, el MINSA tiene médicos muy capaces y han habido buenas campañas de vacunación, pero sí es importante que reconozcan hasta dónde van sus capacidades. O sea, todos tenemos nuestro nivel de incompetencia o nuestra capacidad para hacer cosas. O sea, seríamos un poco suicidas si no recurrimos al apoyo y a la ayuda de terceros para poder sacar las cosas adelante. No es que que uno pretenda saberlo todo, y lo más importante de las personas es saber hasta dónde pueden ir y saber quiénes lo pueden ayudar. Y el saber quiénes lo pueden ayudar quizás es lo más importante, y no pretender hacerlo solo, porque esto es muy peligroso. O sea, sí, a mí me preocuparía mucho que solamente una entidad sea la que hace, porque esa entidad tiene su especialidad, o sea, por donde sabe lo que tiene que hacer, es, digamos, los juegos. Un paréntesis, ¿no? Nosotros no nos metimos en nada con los deportistas. Los deportistas pertenecían al IPD, ¿no? Porque era donde, digamos, correspondía. Sí, nos interesaba mucho saber cómo iban evolucionando, porque queríamos, pues, que por lo menos lo que íbamos a hacer, pues, diera resultados tangibles en medallas. Y el IPD no se metía para nada en la construcción, ¿no? Entonces, sí pedíamos ayuda a las federaciones para datos técnicos de cómo hacer las cosas, las reglamentaciones, pero la obra era por separado, y también la operación era por separado. O sea, cada uno con su fortaleza. Perfecto. Ahora, esto es para Jaime, que esta persona hizo una pregunta y aparentemente no se le confirmó bien, o no lo leído bien, o no estaba bien puesta. Dice así, que quiere un resumen o quiere una confirmación de su pregunta anterior. ¿Sería posible tener vacunas a partir de enero 2020? Su costo va de 5 a 35 dólares. Los primeros sería enero 2021, no 2020. Los primeros vacunados son los de la primera línea, luego los mayores de 65 y otros vulnerables, y sería gratis. ¿Es eso correcto? Sí, bueno, de que si es posible hacerlo en enero, sí es posible, o sea, empezar en enero. Yo pensaré, pero por supuesto dependerá de que se suscriban los contratos y se aseguren las dosis. Sería Porque magnífico. nosotros estimamos que hay una serie de laboratorios de vacunas que van a haber culminado la etapa 3 ahora entre octubre y diciembre. O sea, ese es el primer punto. Y segundo, el primer grupo que está estimado es entre 6 y 7 millones de personas, que cubre a la gente en primera línea, médicos, enfermeras, policías, todo, y también a las personas mayores de 65 y con comorbilidad. O sea que ese es no es que primero uno y después el otro, la idea es que cubrir ese primer grupo conjunto. Perfecto. Y para Carlos, ¿se ha previsto diferenciar el lugar para vacunar y las responsables de hacerlo con su registro tecnológico, porque después es necesario el monitoreo y seguimiento? ¿Es así? A ver, a las personas, todas las personas con este tema de georreferenciación, incluso esto va a ser como las elecciones. A las personas se les tiene a todas identificadas por su DNI. No hay un porcentaje, 20% más o menos, hasta donde yo he escuchado, que es gente que no vive donde está registrado su DNI. Y hoy día los centros de votación están más cerca de las casas de uno. Entonces esto hace
que se faciliten las cosas. Entonces, eso es un paso 1. Paso 2, me imagino que cuando uno es vacunado se le pone un check al DNI para que, así como cuando se registra que ya votó, para que no vote 2 veces. Entonces, si esa persona en algún momento posterior tiene algún problema, pues se le chequea qué vacuna se le puso y se puede hacer el rastreo, ¿no? Perfecto. Las vacunas no son 100%, no van a ser 100% eficientes. En algunos casos, de repente no funcionará, pero la idea es que estos sean lo menos ineficientes posibles. Y seguramente la segunda camada de vacunas va a ser quizás más mejor que la anterior, ¿no? Una pregunta inmediata. Dice acá, ¿la vacuna tiene mercurio? Que yo sepa, no. No, yo tampoco. Contestado. Para cualquiera de los dos, bueno, todas las vacunas que comprarían serían las que no tienen el virus atenuado. Jaime. Sí, bueno, yo creo que hay que conseguir cualquiera que se pueda conseguir de dosis y mientras antes se consiga mejor. O sea que van a ser pueden ser de los 4 tipos. Depende el laboratorio con el que se suscribe el contrato para traer las dosis correspondientes, ¿no? Yo creo que no es prioridad de que sea un tipo o otro tipo, sino tratar de conseguir las dosis cuanto antes. Ya, inmediatamente. La otra pregunta. ¿De qué depende la vacuna que se va a escoger? ¿Cómo se va a determinar esto si al principio no sabrá sobre el efecto de una vacuna u otra? Bueno, las vacunas van a ser muy parecidas, ¿Ya? ¿no? Y se están, como decía Jaime, haciendo un portafolio de vacunas que pueden ser, de lo que yo he escuchado esta mañana, aproximadamente 5, ¿no? Y cada una es, digamos, debe ser lo suficientemente eficiente, y también la disponibilidad en el mundo, ¿no? O sea, con cuáles se empiece a conversar y con cuáles nos va a tocar. Yo sí quisiera decirles que por encabezar este lamentable ranking, estamos en una posición buena para negociar una buena vacuna, ¿no? O sea, nosotros recibimos gente, digamos, contactos que inmediatamente pasamos al gobierno para que ellos lo vean en Cancillería y en el Ministerio de Salud, ¿no? Que son los que tienen que evaluar. Si nos da por casualidad alguna, la corremos traslado en tiempo real prácticamente, ¿no? Aquí viene la penúltima pregunta, que dice así: ¿por qué el gobierno no hace mucha referencia al comando vacuna? En particular a las presentaciones que hace el presidente o el ministro de Salud. No mencionan al comando vacuna. No lo mencionan a ustedes. A ver, yo feliz que no me mencionen y que me dejen trabajar. Y si yo tengo el contacto y si tenemos la línea abierta con el gobierno, con las autoridades, digamos, en buena hora. Hoy día, por ejemplo, no ni a Jaime ni a mí, pero a otra persona que está apoyando en la parte logística, lo han llamado para resolver. Se presentó una emergencia con las vacunas chinas que habían llegado para investigación, que habían llegado más de lo previsto. Llamaron a esta persona que es parte del equipo e inmediatamente le consiguió capacidad de frío de una empresa nacional, que ya entiendo ya les llegó la capacidad de frío, ¿no? Entonces, y hay cosas puntuales ahí que vamos resolviendo, ¿no? Perfecto. La última pregunta, esto lo contesta Jaime. Esto es de un viajero. ¿Los que optan por no vacunarse enfrentarán obstáculos como requisito para viajar, etcétera?
Bueno, eso depende de a dónde, ¿no? Y las circunstancias, cada país va, ya sabemos que tiene requisitos, inclusive la Comunidad Europea los ha puesto de manera conjunta. Uno no puede viajar a Europa, la Comunidad Europea, si es que proviene de un país que no esté aceptado. ¿Y por qué? Porque hay contagios. El siguiente paso muy probablemente va a ser que se exijan algún tipo de certificación de que está vacunado o de que uno no tiene el virus. Entonces, eso va a depender mucho de a dónde y los requisitos de cada país que imponga. Pero yo sí creo que probablemente, dependiendo también el timing, el próximo año, seguramente van a exigir dependiendo de cómo se desarrolla la pandemia, ¿no? Bueno, gracias, Jaime. Aquí hay una precisión que es importante que yo haga, porque por ahí se ha dicho algunas cosas. El comando vacuna que han tenido la gentileza de estar con nosotros y han contestado prácticamente todas las preguntas, es un comando de gestión. No son científicos, no saben con precisión exacta las cuestiones científicas de la vacuna, pero sí saben todo el resto, que es el tema de la gestión, que es lo que hoy día nos interesa. Agradecerles a todos ustedes, en especial, evidentemente, a Carlos y a Jaime por una espléndida explicación y unas magníficas respuestas a todas las preguntas que se han hecho. Estoy seguro que muy pronto los voy a volver a invitar para ver los avances. Esperamos que la circunstancia política no aplaque ni entorpezca la labor que están haciendo, magnífica, gratuita y en beneficio de todos los peruanos. Mi aplauso personal y mi agradecimiento y reconocimiento a ambos. Muchas gracias. Ítalo, muchas gracias también, y a todos los que han participado, mi agradecimiento de participar. El día miércoles vamos a tener a dos personajes, Delia Muñoz, ex procuradora de la Nación, de la República, y Enrique Gersi, y vamos a hablar sobre los temas de lo que está sucediendo en este momento en el país. Espero contar con ustedes, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta pronto. Chao, Pepe. Chao, Jaime. Chao, Chao, Carlos. Pepe. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias.